Bien, estamos aquí, por lo menos los que hemos venido, que estamos interesados en la obra de Sergio Hernández y Toni Caballero. Estamos aquí con Sergio. Toni iba a estar también con nosotros, pero no ha podido ser por circunstancias que no vienen al caso. Pero bueno, tenemos a Sergio que nos va a contar pues sobre... Vamos a intentar sacarle algún secretillo de él y luego pues también pues sobre sus obras, sus cosas y sobre todo sobre Back Home, que empezando por aquí fue durante un tiempo yo creo que bastante prolongado y todavía sigue siendo uno de los mangas más vendidos por Planeta. Cuéntanos algo de dónde surge esta obra. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Daros las gracias porque estáis aquí un domingo a las 7 de la mañana, un domingo lluvioso además, que creo que no abundan mucho, ¿no? Aquí no, por eso la nos isla. Pilló a todo desprevenido total. O sea que doblemente agradecimiento también, por supuesto, a los compañeros de la organización, que está siendo un lujo estar aquí. Es la segunda vez que venimos, en este caso vengo a firmar a Tenerife y la verdad es que siempre nos tratáis con una hospitalidad que es difícil de igualar en otros lugares de España. Me alegro mucho por la parte que nos toca, sí. Y es lo menos que se merecen ustedes, tenlo claro que si pudiera ser más haríamos. Qué bien. Y nada, estamos aquí, como bien decía el compañero, hablando de Back Home, que es una obra que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer o de entraros en ella, pero bueno, es un seinen que nace en las páginas de Planeta Manga y sobre todo fue una idea original, aunque luego fue mutando muchísimo, que tuvo Toni y que a raíz del nacimiento de Planeta Manga decidimos enviársela a los compañeros de la editorial porque justamente estaban buscando un seinen. Sí que es verdad que tenían shonens, tenían yuris, ¿no? Que son obras por las que han apostado mucho, pero este tipo de obra en concreto no la tenían. Entonces, pese a que Toni y yo siempre hemos hecho obras con un carácter más autoral, por decirlo de alguna manera, es curioso que ellos se interesasen justo por esta, ¿no? Quizá porque era la obra que más generalista podía ser en ese aspecto y la verdad es que, como bien decías, ha funcionado muy bien, también se ha traducido en ventas y también se ha licenciado a Italia y a Francia, por lo tanto la verdad es que estamos muy contentos. Porque por ahora, bueno, primero vamos a hablar un poquito de ti, vamos a hacer el flashback y no sé cómo te gusta que te definan, porque tú ayer nos hablabas que en este caso o en otros trabajos que estás haciendo, estás trabajando como guionista, pero yo sé que también has hecho tus obras o tus pinitos como dibujante. No sé si prefieres que te definan como dibujante, como guionista, como dibujante y guionista o como ninguna de las dos cosas. No, como guionista. Al final lo mío es escribir, aunque ya he hecho ahí mis incursiones en el mundo del dibujo, pero no osaría adentrarme de manera profesional en ese mundo, ¿no? Y sigues colaborando fundamentalmente con Planeta Manga. Sí, bueno, Planeta Cómic al final es la editorial con la que estamos más a gusto porque es la que ha apostado principalmente por nosotros y luego aparte yo tengo también una carrera como novelista que arrancará el próximo mayo. Vale. ¿Cómo son tus inicios? ¿De dónde viene tu afición hacia el mundo del manga? Porque veo que controlas y tal todos los palos, antes los estabas cantando como en el flamenco. Sí. Y bueno, es una broma, ¿no? Lo de los palos, o sea, estamos hablando de las temáticas que se desarrollan dentro de las historias del mundo del manga, pues tienen su propia catalogación, ¿no? Como en este caso, pues este es un seinen, pero luego tú también comentabas pues de los shonen, hay muchos palos. ¿Cómo empiezas tú o cómo te acercas al mundo del manga, del cómic o de la creación, de la escritura dentro de todo este mundillo? Pues es curioso porque en realidad yo soy un topo infiltrado en el mundo del... Vaya, por Dios. En el mundo del manga, sí, soy ahí un poco el jefe infiltrado. Mi padre era librero, entonces los libros y literatura siempre han estado en casa y eso también me llevó a estudiar filología hispánica. Entonces soy un poco rata biblioteca en ese aspecto y fue a raíz de conocer a Toni, mitad de la carrera, cuando empecé un poco a leer manga de manera ya obsesiva y adentrarme en este mundo. Sí que es verdad que yo he sido lector compulsivo de cómic americano y europeo, vale. Entonces sobre todo mi formación o influencia viene de ahí, más del americano, ¿no? Se nota también en Back Home y del cine. Entonces como que en estos últimos 4 o 5 años he hecho sprint y me he puesto al día un poco de todo, tanto de las lecturas obligatorias de todos los géneros que os podéis imaginar, pues
sobre todo del shonen, ¿no? Porque al final hay que estar hoy en día atento a todo, pero también hay muchas obras que me han gustado, de Kengo Hanazawa, Inio Asano, Fujimoto. Entonces ha sido un poco esa catarsis, ¿no? De decir, wow, qué mundo estoy descubriendo, y también que no es casual que esto haya pasado justo en el momento en el que explota el manga después de la pandemia y pasa a ser un género de unos poquitos, ¿no? A de repente una cosa totalmente masiva, que incluso en tiendas de Inditex podemos encontrar camisetas de Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, y al final, pues bueno, es un fenómeno que yo creo que entre Netflix, la pandemia, el hecho de que también son obras mucho más accesibles a nivel económico y que al final es fácil entrar, porque si tú quieres leer Spider-Man o Batman, ya os podéis imaginar la cantidad de números, autores, sagas y etapas que hay, pero al final si tú quieres leer One Piece es tan sencillo como ir al número 1 y de ahí adelante. Entonces yo creo que todo eso hace también que sea muy accesible para el nuevo público. Vale, pero ¿tú crees que todo ese bagaje tuyo, a lo mejor dentro, o sea, leyendo cómics de superhéroes, leyendo literatura, todo eso te sirve de alguna manera para aportar a lo mejor una visión nueva, una visión diferente a lo que es el mundo del manga, y que eso a lo mejor pueda tener relación con el éxito que, por ejemplo, puede haber tenido Bajón o otras obras que tengáis, que sobre todo lo que habéis estado trabajando ha sido en historias que se han ido publicando en la revista de Planeta Manga. Sí, a ver, al final hay una cosa que es como muy paradigmática de los autores de Planeta Manga, que es que todos hemos nacido en los 90 y todos nos hemos creado con los mismos referentes. Pero eso también hace que a la hora de inventar historias, de fabular, no solamente bebamos del manga o del cómic, sino que bebamos de los videojuegos, bebamos de las series de los 90, bebamos de los blockbusters que a todos nos vienen a la mente, ¿no? De finales de los 90 y principios de los 2000. Y es importante porque a la hora de hacer estos mangas, pese a que sea un manga con sentido oriental y los géneros se adhieran a lo que es esta tradición japonesa, en ningún momento hemos pretendido querer parecernos a Japón, ni decir voy a hacer una historia que pueda recordar a lo que están haciendo en Japón, sino que hemos hecho con estos códigos orientales realmente las obras que nos apetecía hacer. Yo creo que sí que es importante, y eso los lectores se dan cuenta, que no es una obra impostada en ese aspecto, que no hemos querido ser algo que realmente no somos, ¿no? Sino que es pues la obra que dos niños de los 90 han hecho a raíz de todo ese mundo con el que se han ido criando durante más de 20 años. ¿Y cuando dices, me voy a poner a hacer, o me voy a acercar a presentar este proyecto con Tony en una editorial o a una revista? Pues nosotros lo habíamos intentado en distintos formatos. Habíamos intentado cómic americano o cómic europeo, y justo cuando sale la oportunidad del manga es cuando decimos, bueno, pues vamos a apostar por el manga porque ahora realmente es un mercado incipiente y Planeta nos está dando la oportunidad. No sé si estaríamos aquí si hubiésemos seguido apostando por el cómic europeo o el cómic americano, siendo géneros que a los dos nos encantan y en ese momento incluso nos fascinaban técnicamente, ¿no? Formalmente más que el manga, pero sí que es verdad que ahora se ha abierto una veda muy importante que además disfrutamos, ¿no? Porque sí que es verdad que es un género, un formato muy chulo por explorar. Fíjate tú que yo estaba recordando, estábamos hablando ayer, de los diferentes momentos que en nuestro país ha tenido la industria del cómic, ¿no? En sus diferentes etapas, los cuales ha tenido épocas muy importantes, ¿no? Estábamos recordando la época de Bruguera, hasta que llega un punto, o sea, todo ese cómic humorístico, todo ese cómic de aventuras, de personajes, de aventuras, del cómic de aventuras que se hacía aquí en España, cae y nadie es capaz de recuperarlo y desaparece o permanece un poco para nostálgicos, ¿no? Luego tenemos en los 80 un boom de las revistas para adultos, y también llega un momento en que el kiosco se ve invadido por revistas para adultos, como 30 títulos, una cosa impresionante, y eso también llega un momento con buenas tiradas, o sea, estamos hablando de tiradas que podían llegar a los 100.000 ejemplares o 200.000 ejemplares de algunas de las revistas más señeras en ese momento. Eso también empieza a decaer y también no hay nadie que sea capaz de recuperarlo y cae. Pero sin embargo con el mundo del manga ha sido todo lo contrario, o sea, empezó a haber una incipiente afición hacia el mundo del manga, sobre todo por, no sé, pues, si tú lo ves de otra manera, me corriges totalmente, que estoy dispuesto a aceptar correcciones tuyas, total. Entonces,
empieza un poco, tira de ese incipiente mundo del manga todo el tema del anime, las series de televisión que en ese momento se están emitiendo, y eso empieza a ser como que los aficionados en España empiezan a demandar ese manga, que incluso recuerdo cuando no se publicaban tan asiduamente aquí, y la gente tiraba de fotocopias, de revistas de Japón, y hacían traducciones y luego las compartían. Empieza eso a publicarse y empezamos con el tema de los personajes, los tomos que van saliendo, siempre con diferentes formatos, ¿no? Porque aquí lo de ya acercarse a este formato que tenemos ahora adelante, pues ha sido del 2000 hacia acá, pero desde el 90 empieza todo esto a crecer, y empiezan a aparecer revistas de manga. Primero a lo mejor como de manera independiente, pero ya hay editoriales que apuestan seriamente por este formato de revista. No sé, ¿qué te sugiere eso, o por qué piensas que ha sido esa evolución inversa a lo que era el resto de los géneros dentro del mundo del manga, ¿no? Porque lo normal en el cómic español, en el cómic europeo, en el cómic de superhéroes, es que primero sale el TVIto y luego se recopila en grande, y sin embargo aquí lo estamos haciendo a la inversa. Primero empezamos con las recopilaciones y ahora estamos sacando las revistas, y por ejemplo un cómic como el de ustedes sale en la revista, se ve que tiene aceptación, que tiene éxito, se publica de manera independiente, se recopila y todavía tiene más éxito. Claro, bueno, es un tema desde luego que da para tesis doctoral, incluso esto. A lo mejor me pongo ahora. Sí. Bueno, sí que es cierto que aunque el manga y el anime, ¿no?, lleva presente desde los 90 en España, yo creo que han tenido que pasar varias cosas para que los autores españoles podamos estar haciendo esto de manera profesional y vivir del manga. En primer lugar, que se democratice el manga anime y que no sea una cosa tan solo de unos pocos, ¿no? Sí. Que incluso el público del cómic americano o del cómic europeo, que es el que tiene más poder adquisitivo que poder invertir en el mundo del cómic, haya visto, pues bueno, una gran influencia en lo que es su imaginario, con series como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, ¿no?, que tanto nos menciona a nosotros, para que ahora también sus hijos sean consumidores de esta tendencia. Sí. También es importante que yo creo que series como One Piece, Chainsaw Man, Tokyo Revengers, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no?, todas las que hay ahora, así hablo a nivel masivo, sé que luego hay muchas más, han tenido que estallar y bueno, al final está reflejado en los números de las ventas, devorar por completo los otros sectores, porque al final incluso en Estados Unidos se vende mucho más manga que cómic americano, lo cual es una locura, para que la gente, yo creo que acepte que igual que ha destronado One Piece a Spider-Man o a Batman, hay autores españoles que pueden también hacer mangas aquí, ¿no? Entonces como que primero teníamos que aceptar que estas son obras totalmente para todos los públicos y que las podíamos consumir de manera totalmente frecuente, igual que consumíamos cómic de superhéroes o cómic europeo, que es algo con lo que nos hemos criado y teníamos muy interiorizado, para que después estemos nosotros. Y la prueba es que al final nosotros pertenecemos, tanto Tony como yo, a una generación de mangakas o mangañoles, como se les ha llamado, que estas cosas siempre me hacen mucha gracia, ¿no? Porque es como de, bueno, el nombre que le quieras poner, que somos prácticamente más de 20 o 25 autores y autoras, que es una barbaridad. Yo creo que hacía años que no había tanta gente que entraba de repente a la industria de manera profesional y con editoriales grandes que realmente avalen ese trabajo. Entonces es muy curioso porque además ha pasado todo muy muy rápido. También el caso de Planeta Manga es muy curioso porque no es la primera revista española, como ya sabréis, que apuesta por este tipo de cosas, pero sí es como la primera que realmente consigue mantenerse en el tiempo. Y os puedo garantizar, sin chivaros mucho, que esto va para largo. Es decir, está funcionando muy bien, los editores están muy contentos y es algo que no va a dejar de expandirse, al menos durante los próximos 4 o 5 años. Eso también nos da mucha tranquilidad a nosotros, pero significa que también vosotros como lectores estáis creyendo en estas historias y tampoco estáis discriminándolas de ninguna manera por decir, es que el autor es de aquí, todo lo contrario, ¿no? Claro. También creo que ayuda que los autores somos conscientes que no tenemos que apostar por series muy largas y que tampoco tenemos que intentar parecernos a Japón en nada, sino ser nosotros simplemente y hacer esta obra en formato manga, porque ahora mismo es la oportunidad que hay, pero si no podría salir en otros tipos de formatos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ayer lo hablábamos con Ana Uncina, ¿no?, que su nueva historia es
Bueno, está dentro de la línea de Planeta Manga, pero tampoco es un manga al uso, es a color, es lectura occidental, es decir, que se está hibridando ya con otros géneros y otros formatos, porque al final somos de aquí y tenemos que encontrar nuevas formas de expresión que se ajuste también a lo que piden los lectores y los editores. O sea que yo creo que es importante no tener prejuicios y abrazar esa pluralidad, ¿no?, que está emergiendo. Hombre, yo creo que es importante esta opinión que estamos escuchando de Sergio, porque a mí me ha llegado a contar un pajarito que tú y Tony estáis trabajando o colaborando en labores de dirección y de coordinación de la revista Planeta Manga. Bueno, a ver, tanto no, pero sí que es verdad que no me seas modesto, lo cuento. Sí que es verdad que los editores confían mucho en nosotros, nos preguntan mucho y eso también hace que al final pues sea un proceso muy horizontal, ¿no? También son editores muy jóvenes de nuestra edad que se han criado con los mismos referentes que nos hemos criado nosotros y eso hace pues que la comunicación sea muy fácil y que también deleguen mucha responsabilidad en nosotros con todo lo bueno y lo malo que también eso entraña, ¿no? Claro, porque por un lado no es como una responsabilidad que apetece, pero luego por otro lado no es totalmente tuya, con lo cual estás ahí como en una balanza en la que tienes que estar manejando lo que quiero y lo que puedo, ¿no? O sea, estás ahí... Total, pero bueno, lo aceptamos con mucho gusto y es más, muchas veces incluso nos preguntan por los formatos, ¿no? Nos dicen, oye, ¿os parece bien preferís publicar en tapadura, con páginas más grandes, un grosor? Con los extras nos han dado libertad total. Qué bueno. Y eso que hemos hecho, bueno, si habéis visto la obra, verdaderas macarradas, que a priori ellos mismos nos decían, ¿a dónde vais? Estáis un poco chalaos con hacer esto, porque luego para sacarlo fuera, a ver qué dicen los editores y tal, pero de momento nos han dado vía libre, o sea que es buena señal. Sí, por supuesto. De todas maneras, yo estaba acordándome que a lo mejor al principio no he dicho que en cualquier momento, si quieren hacer alguna pregunta o quieren interrumpirnos para dar una opinión, aquí estamos abiertos al debate, al diálogo o a la lucha libre en terreno de barro si hace falta, o sea que no tengan ningún problema. Yo le voy a ir pasando a Tony la botellita de agua porque estamos ya quedándonos un poco secos. Y mientras él... yo te quería preguntar también, o sea, ¿llegaron ustedes a publicar algunas cosas que hacían o cuando estaban empezando en porque hubo como también una ebullición, ¿no?, de fanzines o de revistas que realizaban los propios aficionados y que tenían bastante aceptación por parte de los otros aficionados cuando todavía no existían proyectos como por ejemplo Planeta Manga? ¿Llegaron ustedes a publicar o se autopublicaron alguna obra o algún cómic o algún manga que tuvieran en ese momento ganas de que la gente viera ya? Pues Tony es el único que sí que apostó no por la autoedición, pero sí que sacaba fanzines, porque además allí en Valencia, donde venimos, hay una escena bastante grande del mundo del fanzine. De hecho, César, justo hablándolo con él, pues ya nos conocía precisamente de esta etapa que tuvo Tony, pero yo al final como guionista no, porque también cuando empecé a trabajar con Tony los dos teníamos claro que pese a que el mundo del fanzine es algo que respetamos y que además amamos y sobre todo viniendo del mundo del punk y de la música, que es algo que tenemos muy en cuenta, realmente sí que queríamos buscar como una vía profesional que nos permitiese hacer cosas de carácter más ambicioso en cuanto a la edición y sobre todo que nos permitiese también llegar afuera, ¿no?, a otros países, que es un poquito lo que hemos conseguido ahora, muchos años después de que hayamos empezado. O sea que estas cosas, como ya sabéis, van muy despacio, pero desde luego es una vía totalmente válida. Y bueno, ahí tenéis a César, que ayer estaba recogiendo el premio a Mejor Álbum aquí mismo. Al Mejor Álbum editado en España en este año. O sea que no es moco de pavo, ¿no? No, la verdad es que muy bien. Y la verdad es que la obra de César me parece súper interesante ahora mismo dentro de lo que hay en el mercado. Quizás por lo que comentábamos también de que quizás a lo mejor el acercamiento del público más joven al mundo del manga quizás también incide en el tipo de historias que se cuentan, cómo se cuentan, que a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? O sea, relacionado con tus propias influencias, porque también muchas veces tiene uno la sensación de que dentro del mundo del cómic la gente transita mucho por los caminos ya recorridos, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor la gente, pues, qué pereza, ¿no?, acercarme a esto cuando a lo mejor ya lo he visto 50.000 veces, pero sin embargo ustedes apuestan a lo mejor por otro tipo de temas, por otro tipo de caminos, por otro tipo de
de posibilidades de contar historias a la hora de narrar. Y sobre todo a mí siempre me parece muy curioso que, a pesar de que ustedes sean autores españoles y hagan el manga, ustedes, pero que sin embargo lo optáis por publicarlo en el sentido de lectura como se lee en Japón. ¿Por qué? Pues esto es una decisión de Planeta muy sabia, porque realmente la obra, al ser exportada en otros países, el formato de consumo también es el oriental. También yo creo que es una cuestión de industria y que ayuda a creerse más la obra, ¿no?, en términos de verosimilitud, cuando llega a Francia, cuando llega a Italia. De hecho, justamente el 3 de noviembre sale en Francia, que van a hacer como una campaña enorme, que todavía estamos un poco como en shock de que estén apostando tanto por eso, que además es Kana, una editorial que tiene allí, bueno, One Piece, Naruto, Death Note, etcétera, y nos comentaban que muy difícilmente habría tenido la acogida en preventa que ha tenido si la obra estuviese en occidental, ¿no?, porque ellos valoran mucho que los códigos o los cánones del formato sean exactamente los mismos. Esto además fue un problema, que es algo que poca gente sabe, porque nosotros, cuando le entregamos la obra a Planeta, generalmente se suelen entregar a los editores entre 8 y 12 páginas, ¿no?, como muestra del trabajo, y ya si va bien, pues firmas un contrato y empiezas a trabajar. Nosotros estábamos tan locos y desesperados por aquel entonces que hicimos casi 90 páginas para presentarles. ¿Qué pasa? Que las 90 páginas las hicimos en occidental, lógicamente. Entonces, Tony, que es muy obsesivo con el trabajo y perfeccionista, en vez de directamente despejarlas, pues dijo, bueno, voy a rehacerlas de principio a fin. Y se volvió a rehacerlas. Y se volvió a rehacer las en sentido oriental, ¿no? En sentido oriental, sí, sí. Y parece que no, pero cambiaron cosas, ¿eh? Algún día habría que hacer la comparativa. Sí. Pero sí, porque al final la narrativa sí que es verdad que es muy similar, pero hay algunas cosas con las que puedes jugar, claro, que cambian, ¿no?, y que son muy chulas. Y a ustedes, como ahora le voy a hacer yo una pregunta al público, ¿ustedes cómo ven o sea, cómo entienden el tema de leer estas obras en formato oriental? Porque a mí eso es una cosa que siempre me ha hecho, no sé, o sea, tengo esa duda claro, porque nosotros de habitual estamos acostumbrados a leer en el sentido de la lectura occidental, que va siempre de izquierda a derecha, pero sin embargo el sentido de lectura oriental es de derecha a izquierda. Entonces no es lo mismo leer empezando por esta zona y continuando hacia la derecha, que de repente tienes que coger, porque muchas veces a mí me ha pasado de que estoy leyendo un manga en sentido de lectura oriental y lo estoy leyendo en sentido de lectura oriental, pero de manera automática, de manera inconsciente, empiezo a leerlo de manera occidental y me pierdo, ¿no? Empiezo a ver y digo, me estoy perdiendo algo, no lo estoy entendiendo, y digo, claro, que lo estoy leyendo al revés. O sea, entonces, no sé, a mí me gustaría un poco también conocer la opinión, ¿no?, de ustedes, de cómo lo ven esto. ¿Les facilita la lectura? ¿Les da igual? Espérate, te pasamos el micro. Gracias. Buenos días. Yo creo que a lo mejor depende de si estás acostumbrado a leer un manga o no. Yo, cuando empecé a leer los primeros, tardaba muchísimo porque tenía que releer la página 3 veces para localizar bien y seguir bien el hilo, ¿no?, el hilo de la historia. Pero sí es verdad que es lo que está señalando Sergio, que es que al final si estás creando un manga, el transportarle al lector la visión de que es un manga, da igual que sea español, japonés o portugués. Ajá. Es un manga, y entonces hay que invitar al lector a hacer, pienso yo, ese pequeño esfuerzo, que yo creo que siempre con 2 o 3 mangas que ya hayas conseguido leer bien, ya tienes la costumbre, y ya incluso creo que tienes la capacidad, desarrollas la capacidad de leer. Si es un cómic, lo lees en formato cómic, y ya directamente si es un manga, lo identificas y te adaptas rápido. Vale. Para mí, no sé si. ¿Alguna opinión más? Aquí. No, yo simplemente, a mí me parece, lo comparo como cuando conduces, ¿no? Que por un lado hay lugares que se conduce por la derecha y otro por la izquierda, ¿no? Entonces es cuestión de acostumbrarse, ¿no?, y de práctica, creo yo. Yo es verdad que soy novata y sí que me cuesta seguir el hilo a veces porque de forma automática me cambio al lado occidental, pero es verdad que es cuestión de acostumbrarse, creo yo, ¿no? Y que cada vez, como es más famoso y este mundo cada vez nos invade más en el sentido positivo, pues tendremos que aprender todos a cambiarnos al otro lado, al otro hemisferio, como quien dice, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar atrás. Está claro. Por aquí, que estaba viendo ahí que
Yo no me acuerdo si Planeta Manga hace esto, porque tipo tengo tomos en casa, pero hace un montón que no los he vuelto a leer, así que... Es oriental también. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en editoriales alemanas, que son también como más hechas en Alemania, en la última página tienen como un dibujo para ponerse, lee de derecha a izquierda, así si las personas empiezan de forma occidental, pues eso es lo primero que van a ver. Entonces ya saben que tienen que empezar en el final de la página, al principio de la página de forma oriental. Sí. Entonces... A nosotros nos pasó una cosa muy curiosa, que es que tuvimos que poner, por sugerencia de los editores, que son perros viejos y se lo saben, el logo en la última página de Back Home, porque tiene tantos spoilers esta obra que si la abres en sentido occidental ya te spoileas de lo más guay que tiene la historia, que son los giros de guión y cosas que no te esperas, ¿no? Entonces, yo entiendo la duda porque al final creo que es cuestión de acostumbrarse. Pero fijaos, yo tengo 29 años, pero me considero una persona muy vieja, ¿no? Que le cuesta mucho acostumbrarse a estas cosas. Y cuando salió el webtoon, no sé si sois consumidores, pero yo dije, uy, leer de arriba abajo, qué cosa más rara, ¿no? Cuando yo había pasado del occidente, o sea, de la literatura al cómic, luego, o sea, de la novela al cómic, perdón, del cómic al manga, y he ido acostumbrándome y se me hizo súper raro, pero a los 10 minutos ya enseguida me acostumbré. Entonces, yo creo que simplemente es hacer como ese ejercicio de atreverse y comprobar que al final es algo muy asequible. Y también acercarse de una manera lúdica, ¿no? Para disfrutarlo. Total, 100%. Y abrirse pues a eso, porque todavía te encuentras mucha gente que dice, no, yo el manga no, a mí no, yo eso no entiendo, no sé para qué sirve y tal y cual. El reto viene que nosotros estamos ahora trabajando en una obra que se publicará seguramente en primavera, que todavía no podemos decir cuál es, pero no es un manga al uso y está en sentido occidental. Entonces, como que solapamos la última parte de Back Home del segundo tomo con el principio de la otra y llevábamos un cacao haciendo stories, porque hacíamos stories de Back Home en sentido occidental y los de la novela gráfica en sentido oriental, y llevábamos un cacao ahí tremendo que nos costó quitarnos el estigma de una cosa o de la otra, y decíamos qué pena no universalizarlo todo, ¿no? Para un lado o para otro, nos da igual, pero que sea más fácil de hacer, que si no nos aclaramos. Sabes que el tema de cambiar del sentido de lectura occidental al oriental es bueno para el desarrollo cerebral, o sea, porque tú sabes que el sentido de la lectura se centraliza en uno de los hemisferios. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, tenemos centralizado el tema de la lectura en el hemisferio derecho, mientras que los orientales lo tienen en el izquierdo. Pero si haces el ejercicio de leer en los dos sentidos, pues al final se desarrolla ese sentido de la lectura en los dos hemisferios. Pues entonces tenemos que tener, el cerebro súper desarrollado. O sea que a lo mejor incluso dices tú, mira, pues tanto rollo con el tema del manga, y a lo mejor la gente que lee manga es más lista o tiene el cerebro más desarrollado que la gente que no lo lee así. Pero ahora estabas un poco adelantando, te iba a preguntar yo, estabas adelantando un poco de la próxima obra que estáis preparando. ¿Os centráis en un solo proyecto o a la vez que estáis centrados en ese proyecto, a lo mejor, que es el que más ilusión tenéis en sacar adelante, sigues trabajando en otras cosas, en otros terrenos, en otras historias? Como equipo creativo sí que intentamos estar en un solo proyecto a la vez, pero ha sido difícil más que nada porque al final Planeta también ha confiado mucho en nosotros, entonces ha hecho que siempre estuviésemos como el 70% en un sitio, el 30% en otro. Entonces, a medida que terminábamos esta obra estábamos ya con la mente puesta en la otra, haciendo los diseños de personajes, haciendo el guión, etcétera. Y con esta está pasando exactamente lo mismo, que ya cuando estaba casi acabada hemos tenido que arrancar la siguiente. Pero bueno, es algo que le pasa al final a todos los autores y bendito problema, ¿no? Que no hayas terminado un proyecto y ya tengas que estar empezando el siguiente. También al ser dos, sí que es verdad que es positivo porque hacemos una primera fase de guión donde se queda ya todo hecho. Y ahí ya Tony se encierra en su casa durante un año, no sale, con el pijama y los gatos. Y lo tienes que ir a buscar por la mirilla de total, la puerta, ¿no? Oye, está ahí. Además, es curioso porque él y yo vivimos relativamente cerca en Valencia, como 10 minutos, y más de una vez le he tocado a la puerta en plan de, oye, sal y que te dé el sol, porque si no te vas a convertir aquí en un vampiro, tío. Y un poco eso, ¿no? Entonces al final siempre tienes que estar aprovechando que Tony está pues eso, encerrado un año dibujando, pues yo puedo ir arrancando la siguiente durante 3 o 4 meses, así cuando él termina pues ya coge otra vez el testigo y demás. Y bueno, y luego él en paralelo también tiene algunos proyectos más pequeñitos y yo también, pero digamos que como equipo creativo siempre estamos intentando ir un pasito más adelante.
Y otra de las características y tal así que me parece siempre interesante del tema del manga es el uso del blanco y negro y por tanto de los grises y todo eso. No tenéis, porque a mí me parecen súper buenas las ilustraciones de portada que hace Tony. ¿No os planteáis a lo mejor también hacer un manga en color? O sea, no solo las páginas estas siempre como que de cortesía que aparecen siempre, ¿no?, en los inicios de las historias que tienen, que incluyen o que incorporan algunas páginas a color, sino hacer un manga todo en color. Es la siguiente obra. Ya le sacamos ahí el spoiler. Sí. No es un manga al uso en tanto a formato, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, que tenías que contar tu propia voz. Pero sí que nos propuso Planeta hacer una novela gráfica, entendiendo novela gráfica como tomo comic book de toda la vida, vale, a tapadura, papel más poroso, este tipo de cosas. Y le dijimos, de acuerdo, lo hacemos, pero a nuestra manera. Y nos dijeron, vale, a ver qué tal. Y la verdad es que les ha encantado lo que les hemos presentado. Qué o sea, bueno, que con muchas ganas de que lo veáis, porque yo creo que si os ha gustado Back Home, esto os va a gustar todavía más. Muy bien. ¿Preguntas? Venga, disparad. Hola. ¿Te gustaría, por ejemplo, que una productora japonesa lo cogiera y lo convirtiera en un anime, por ejemplo, ya para completar el ciclo de ser un manga y pasar a ser un anime, que es muy típico en Japón? Ajá. Pues nos lo preguntan mucho. A ver, por supuesto sí, me refiero, sería de necios decir lo contrario, pero sí que es verdad que como al final esto es un ejercicio de honestidad y no buscamos tanto parecernos a la escuela japonesa en ese aspecto, nuestros sueños o fantasías cuando pasa no es tanto un anime, sino que se pudiese convertir en una serie, ¿no?, de ficción, porque pienso además, si lo habéis leído, que narrativamente obedece más a lo que sería un capítulo de 50 minutos de una serie de Netflix que realmente a capítulos de 20 de animación japonesa. Con todo sería genial, o sea, ojalá. Pero sí que es verdad que pensamos que le va mejor y que es muy fácil de consumir de cara a una adaptación en live action. Ojalá que sí. Si nos está escuchando algún productor, pues oye, que se anime, ¿no? Que se anime. ¿Qué más cosas? Seguro que tienen algo que preguntar, pero no han preguntado, así que aprovechen. Yo lo que sí te iba a preguntar era por el tema de... ¿Sigue siendo tan inaccesible a los autores occidentales el mercado japonés, en el sentido no ya de ir a trabajar o trabajar para una editorial japonesa, sino a lo mejor presentar proyectos y que te los miren como por lo menos, ¿no?, con una cierta posibilidad de que eso se pudiera publicar allá? Es difícil, cada vez hay más autores que están allí, pues ahora mismo tenemos a Ken Nimura, tenemos a Kenny Ruiz también, Juan Albarrán recientemente, y hay más que ya veréis que están por llegar. No, me río porque son compañeros y al final claro, como que me alegro mucho por lo que están haciendo. Pero por supuesto es un mercado muy difícil de acceder y también con muchos prejuicios hacia nosotros. Con todo, que la gente nos lo pregunta mucho de, oye, ¿no os animáis a publicar en Japón, a buscarlo de manera activa? Aunque Planeta sí que está en ello. La verdad es que tampoco tenemos como... O sea, a mí, por ejemplo, me hacía mucho gozo publicar en Francia, porque al final en Europa es como el mercado más fuerte, y haciendo manga, la verdad es que si se está haciendo ahora obras como Bajo, como Planeta Manga, precisamente fue por el éxito que tuvo Radiant, por ejemplo, que luego llegó a Japón, un manga francés, perdón, y que incluso tuvo su propio anime. Entonces, como que nos parecía más atractiva la posibilidad de conquistar el mercado francés, y que si eso fuese bien, ya pues bueno, que pasase lo que tuviese que pasar. Pero es como que no queremos saltarnos pasos, ni nos obsesionamos con llegar a Japón, porque tampoco es como nuestro objetivo. Tenemos los pies en el suelo y sí que queremos hacer obras que apelen a un imaginario, digamos, occidental. Yo creo que si llegase allí, igual no gustaría tanto como gusta aquí, porque dirían, uy, esto más, o sea, se parece quizá más a un guión de cine, ¿no?, que a un guión de allí, porque no tiene los tropos o no tiene los códigos que pueda tener un manga al uso. Sí, porque yo recuerdo que al principio muchos autores en España que les gustaba el estilo y trabajaban haciendo manga, la ilusión o el objetivo a lo mejor era poder trabajar para Japón. Claro. De la misma manera que los autores que hacían cosas dentro de los géneros que más se consumen en Estados Unidos, lo que querían era publicar o trabajar para las editoriales americanas o para las francesas, en el caso que estamos hablando. Y era un poco también lo que se planteaban los autores con el tema de Japón, pero primero quizás porque se vio tan inaccesible el
tema del acceso a lo mejor solo reservado a unos pocos, pero luego también yo creo que el hecho de que aquí se esté publicando y dando oportunidad a los autores españoles que están haciendo manga, pues yo creo que también eso también yo que tú te definas como viejo, te sigo viendo como un crío súper joven, pero... De edad mental, ¿eh? De edad mental. De edad mental. Pero claro, yo me imagino que también eso, pues a las nuevas generaciones que se vayan incorporando al mundo de la creación dentro de lo que es el mundo del manga, claro, tienen otro aliciente, o sea, porque sí ven la posibilidad de publicar sus cosas aquí en España. No tienen por qué estar pensando, tengo que conseguir llegar a Japón para poder publicar, sino que, oye, en España se le está dando oportunidad a autores españoles que durante mucho tiempo pasó todo lo contrario y se están publicando cosas y están teniendo éxito y las está consumiendo el público de aquí de España. Sí, yo creo que en eso que decías radica un poco la respuesta, ¿no?, a la pregunta. Al final, un autor o una autora que puede publicar aquí sus obras y además estar legitimado un poco por editoriales grandes, no tiene por qué buscarlo fuera. Ahora, si quieres publicar manga, puedes hacerlo con una de las editoriales más grandes de Europa, pero antes solo podías ir a Japón, ¿no? Claro. Hay una compañera en Planeta Manga, Blanca Mira, no sé si la conoceréis, pero ella tiene una obra muy interesante, también publicada por Planeta, que se llama De estudiante a mangaka, que cuenta como cuando ella terminó la carrera se fue a Japón a intentar ser mangaka. Y yo que tengo mucha confianza con ella me dice, siempre entre risas, ¿no?, a modo confesional: tú no sabes, Sergio, la cantidad de salud mental que me ha restado el intentar abrirme un hueco allí. Y luego consiguió publicar con la revista Square Enix, que es una revista gigante, pero publicó un one shot y ya está, ¿no? Y estuvo años intentándolo. Entonces también yo creo que hay que ponerle una balanza, ¿no?, de claro, vale la pena pelearse con 100.000 leidores japoneses, aprender japonés hasta un nivel extremo para conseguir muy poquito. Pues hombre, puede que sí, pero existiendo aquí una oportunidad profesional que vale realmente la pena, pues por lo menos hay que aprovecharla. Claro que sí. ¿Alguna pregunta más tenemos por aquí? No mordemos, ni un comentario, ni una broma, un chiste japonés que se sepa alguien. No, yo estaba pensando también un poco en lo que estaban hablando ahora, el tema del guión, ¿no?, que es tu parte. Claro que si te vas a un mercado japonés, me imagino que la percepción de las emociones de los japoneses es diferente también a la cultura occidental, que me imagino que eso tiene que influir también en el desarrollo de un guión, que no solo me imagino que es ir allí a aprender la técnica o tal, sino un poco cómo ellos viven la vida y cómo perciben cada cosa, cada problema, ¿no? Porque creo que es diferente a nivel, pues, no sé, a nivel racial. Sí, 100%. O sea, al final, a nivel semántico, ¿no?, y la forma que tienen ellos de comprender el lenguaje y las emociones, creo que es muy distinto, ¿no?, en Oriente y sobre todo en Japón a como lo hacemos aquí. Entonces, yo creo que si tratase yo al menos como guionista, otra cosa es como dibujante, ¿no?, pero de hacer historias desde allí, entonces sí que me vería obligado a decir, vale, voy a tratar un poco de aproximarme a lo que se espera que haga, ¿no? Voy a hacer ese ejercicio de parecerme a un guionista japonés en la emoción, ¿no? Yo creo que al final el manga es eso, es emoción, es expresividad, es detenerse en un momento concreto, hacer un flashback, apelar a esa épica, ¿no? Y a mí no es lo que me saldría narrar en ese aspecto. Entonces eso también complica mucho las cosas y los editores de allí, por supuesto, que lo saben. Al final yo creo que en el arte, en cualquiera de sus formas, es importante no hacer algo impostado. Entonces yo creo que a priori, salvo que nos dejasen libertad total para hacer lo que realmente quisiésemos, que lo dudo mucho viniendo de allí, sería raro. Y es más, hablándolo con los compañeros que trabajan allí, todos son dibujantes a los cuales les asignan un guionista japonés, ¿no? Porque al final, controlando la narrativa y revisando el storyboard, los editores se aseguran de que están haciendo justo la obra que realmente ellos quieren. Pero sí, han llegado los dibujantes, ahora faltarían los guionistas, pero bueno, eso ya es una guerra que es un poco como el mercado americano, que al final no hay guionistas españoles en Marvel y en DC, aunque hemos tenido a Rafael Marín, ¿no?, con los Cuatro Fantásticos. Sí, pero ya ves que fue también por un apoyo bastante importante de Carlos Pacheco. Correcto. Pero al final lo terminaron dejando porque creo que les ponían tantas trabas y les hacían tantas revisiones de guión. O sea, y es que tampoco es que tú digas la cultura estadounidense es tan diferente a lo que podemos vivir aquí en Europa, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente que cualquiera de nosotros se va de visita a Estados Unidos, como seguramente si alguno ha tenido la oportunidad de ir a alguna ciudad de Estados Unidos, llegas allí y al final es que parece
que estás en tu casa porque todo lo que estás viendo lo has visto ya en películas y tal, que es lo que sobre todo consumimos pero sin embargo con el tema ese de la forma de narrar las historias siempre se centran mucho como en personas de origen o de influencia anglosajona, ¿no? O sea, guionistas de los propios Estados Unidos o de Inglaterra o incluso de los países que tuvieron colonias del Imperio Británico, ¿no? Y que hindúes o de otros países así que tuvieran esa influencia. Pero sabes, pero no sé, yo también creo que a lo mejor muchas veces son trabaderas o son hándicaps que se ponen en diferentes sitios que no tienen mucha relación, porque si cualquiera de los que estamos ahí se lee las historias de Rafa Marín y de Carlos Pacheco, de los Cuatro Fantásticos que hicieron juntos, no te están contando historias, sabes, que tú digas, joder, es que la mentalidad española es tan diferente que los americanos no la entienden. No, están contando buenas historias y tal, pero no se tienen ahí ese rollo, ese hándicap que no han sido capaces de superar y que me imagino que también, pues a lo mejor en otros mercados, quizás también porque como que buscan asegurar, ¿no? que las historias que se van a publicar o que se van a contar, pues que sean aceptadas por el público en todos los sentidos. Sí, por suerte yo creo que las nuevas generaciones ya han crecido con un mundo mucho más plural y que sí que están abiertas a que pasen este tipo de cosas. Veremos si también se traduce al mundo del cómic americano. Claro. Pero yo me he llevado una sorpresa muy grande con el manga cuando, pues eso, Italia, Francia apuestan por la obra y demuestran que al final no son mercados tan endogámicos como pueda parecer, ¿no? Sí. Desde fuera, y que incluso en otros sectores que a priori deberían ser más plurales que el manga, ¿no? Como el cómic europeo o el cómic americano, donde hay más diversidad, sí que encuentras esas reticencias y en cambio en el manga no. Por lo tanto, yo creo que podemos esperar grandes cosas de lo que está por venir. Genial. ¿Alguna preguntita más? ¿Han pensado hacer una adaptación para otro tipo de mercado? Por ejemplo, hacer manhwa, por ejemplo, hacer cómic coreano, cómic chino, que es un gran mercado, o alguna otra adaptación de otro país? No, lo que pasa es que sí que nos parece muy atractivo el formato del webtoon, ¿no? Que al final es también bastante similar al mundo del manga y tal. Sobre todo hay una compañera en Planeta Manga, Miriam Bonastre, no sé si la conocéis, con Huki, que la verdad es que le ha ido fenomenal, ha sido licenciada en un montón de países, hace muy poquito estaba de gira por Estados Unidos, y hablando con ella nos comentaba que narrativamente era un formato muy, muy chulo, el hecho de que al final cada viñeta fuese como un slide del móvil, ¿no? Simplemente. Y es una cosa que en algún momento nos gustaría explorar, porque también pensamos que hay mucho público juvenil ahí que luego da el salto a tomos físicos y un montón de historias con una sensibilidad muy concreta que solamente puedes encontrar allí. O sea que nos gustaría dar desde luego el salto. Es curioso además como hoy en día, y esto ves va a volver a sonar a viejo, pero te descuidas y en 2 años salen un montón de géneros o paragéneros del manga, del webtoon, y sobre todo que pegan con fuerza entre la gente que se está adentrando en el mundo de la lectura, y hay que estar un poco al día y al tanto de todo lo que se está haciendo, porque son tantas cosas que como te descuides se te va en un momento. ¿Alguna pregunta más? Al escribir guiones, tipo, cuando empiezas a tener una idea, ¿te sueles centrar más en el plot, en los temas o en los personajes primero? Por curiosidad, sé que cambia de persona. Va cambiando un poco con la obra y si es más o menos de fórmula. En este caso, Back Home es una obra muy, muy sencillita, ¿no? Y que al final es como si fuese un blockbuster de los 90, de ciencia ficción. Pero sí que es verdad que me gusta tener muy claro los personajes y que al final todo el peso de la trama recaiga en ellos. Es decir, que la historia tenga un matiz humano que predomine por encima de lo que es el género. Creo que al final es con lo que te quedas. Me parece que como lectores yo al menos suelo entrar generalmente en las historias por el género o la sinopsis y me suelo quedar por los personajes si vale la pena. Entonces, en Back Home siempre decíamos que el survival, esta apariencia con ecos de Resident Evil, de Silent Hill y tal, era simplemente un cebo para que entrases a la obra y luego te terminases quedando porque te importaban los personajes. O sea, que diría que yo siempre me quedo con los personajes y después sobre eso intento que la trama, pues bueno, tenga un poquito de sentido.